hacer una presentación rápida de lo que sería la correcta utilización de la famosa plataforma PSD Arandurenda. Entonces ella nos hace una presentación rápida y si hay alguna duda después vamos a estar contestando en el chat y después de la doctora ya vamos a iniciar la presentación de esta tarde con el profesor Guillermo López, que hoy nos va a acompañar y nos va a enseñar un poquito, va a compartir con nosotros algunas herramientas que podemos utilizar en el bien de nuestras MIPYMES o nuestras ideas de negocios. Entonces, doctora Blanca Romero, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas, profesor Guillermo. Un gusto tenerlo aquí en este espacio de aprendizaje. Bueno, voy a estar compartiendo lo que es nuestro campus virtual. ¿Ven todo esto? Este es nuestro campus virtual del MITIC, donde están alojadas, digamos, todas las capacitaciones a distancia, el PCD que le llamamos Arandurenda. En este espacio ustedes van a tener siempre toda la información de los cursos que normalmente y en forma continua estamos ofreciendo. Cada semestre ustedes saben que ofrecemos 8 cursos que se van repitiendo, o sea, 2 veces al año. Cada semestre es la misma variedad de cursos. Y independientemente también solemos con el apoyo de la cooperación internacional desarrollar otros cursos y siempre nosotros estamos compartiendo esa información. Bueno, para los que ya suelen ingresar al campus virtual, bueno, ya tienen experiencia. Para los nuevos, yo les puse en el chat el enlace a esta página del MITIC, al campus virtual del Paraguay. Ustedes entran acá y les aparece esta ventana donde tienen que ingresar con sus datos que se le envía al matricularse. Les pide el usuario. El usuario es el número de cédula sin puntos. Y la contraseña que ellos envían, la primera contraseña es cambiar con C mayúscula y el resto minúscula. Cambiar .123. Con eso ustedes acceden al campus virtual y a partir de eso ya les va a llevar a los cursos para los cuales se inscribieron. Entonces, vamos a dar un tiempito de respiro para que ingrese a nuestro campus y bueno, acá están todos los cursos y les voy a llevar todos los cursos que se desarrollaron en este semestre hasta hoy, ¿verdad? Está tardando un poquito. Bueno, acá están los cursos de este semestre. Ya iniciamos con pasos para abrir mi negocio, mi propio negocio. Luego vimos modelando mi idea de negocios en Canvas. El tercer módulo fue planificación estratégica. El cuarto, administración de negocios. El pasado fue el módulo 5, marketing digital. Y hoy estamos con el módulo 6, contabilidad básica. Este semestre vamos a cerrar con gestión de finanzas y plan de negocio. Bueno, cuando ustedes van a entrar entonces al curso al que se inscribieron, le dan clic en el nombre y les va a abrir todos los elementos que ya están, digamos, contenidos en este módulo. Tienen una breve explicación de lo que es la plataforma de capacitación a distancia, que como ustedes saben, hasta básicamente el próximo mes van a tener ustedes todavía estos cursos habilitados por si quieran entrar a repasar alguna cosa.
24 horas al día esta plataforma está habilitada, o sea que ustedes van a organizar su tiempo para ir recorriendo los materiales que tienen que, digamos, preparar. Aquí tienen los avisos que nosotros podemos darle, avisos relacionados al módulo. La bienvenida a la plataforma de capacitación. Bueno, este es un video que después pueden escuchar nuestra directora general de capacitaciones en gestión y asistencia técnica. Y luego entramos ya directamente en, lo que es la orientación básica, la hoja de ruta, cuáles son los objetivos de este módulo en especial, y luego tienen recursos disponibles. Hay un manual de contabilidad básica, ¿verdad? Después tienen un material de apoyo a esta webinar que el profesor muy gentilmente nos compartió. Y luego acá hay un espacio que dice foro. Aquí ustedes le dan un clic si quieren participar, presentarse, compartir algunas ideas. Directamente ponen añadir un nuevo tema al debate y aquí ponen el asunto y escriben acá el mensaje. Esto les puede servir también para interactuar con sus otros compañeros de este mismo módulo. Cuando terminan de escribir, le dan enviar al foro y ya queda grabada, digamos, ya queda grabado el mensaje. Es digamos, una cuestión que ustedes pueden usar sin ningún problema. Después tenemos el cuestionario de evaluación. Evidentemente ponemos opcional, pero los que quieren, digamos, un certificado de participación, completan el módulo y pueden acceder a ese certificado de participación siempre que completen el cuestionario y logren un 70% en la evaluación. Bueno, entonces, básicamente es esto. Y cualquier duda, consulta, saben que está el WhatsApp. Si es que tienen otros problemas técnicos, acá pueden consultar directamente al soporte campus del MITIC .gov.py. Bueno, creo que esto, como les digo, estamos acá atentos a las dudas, consultas que ustedes puedan hacer. Pueden hacer en el chat, así no le interrumpimos al profe. Bueno, con esto entonces le dejo al profesor para que inicie su módulo. Perfecto. Gracias, doctora Blanca. Yo creo que está clarita en las instrucciones para la regla del juego de lo que es cómo estarían utilizando esta plataforma PSD Arandurenda. Y ya nomás vamos a la capacitación en sí de esta tarde, que desarrollaremos el tema contabilidad básica a cargo del profesor Guillermo López. Él es director oficial de transferencia de resultados de investigación y responsable de la incubadora de negocios de la Unidad de Asunción. Entonces, profesor, agradecerte por tu tiempo, por querer transmitirnos conocimientos y poder compartir esta tarde tan calurosa con todos nosotros. Adelante, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. La doctora Blanca, también a todos los participantes. Les pido por favor si me dan un retorno, si se escucha bien. Bueno, excelente. Te pido por favor si es que podés compartir un poco la filmina. Yo, bueno, perfecto. Podemos empezar desde arriba mismo, por favor, la primera pantalla. La primera página. Bueno, para comentarles un poco el objetivo de esta charla, la webinar, es compartir un poco de una manera amena
y lo más práctico posible, ¿verdad? Algunos conceptos muy básicos de lo que tiene que ver con la contabilidad aplicada a los microemprendimientos, ¿verdad? Entonces, yo les pido por favor, si es que en la medida que vamos avanzando, si es que van realizando sus consultas en el chat, siempre va a ser mucho más práctico para que también podamos ir dando las respuestas que corresponden. En caso contrario, les voy a dejar aquí también, ya desde vamos en mi correo electrónico, si es que ustedes me quieren escribir un correo para hacer otro tipo de consultas que a lo mejor por X motivo no nos da el tiempo de responder aquí. Entonces, Rubén, por favor, si puedes pasar a la siguiente línea. La siguiente. Bueno, ¿qué vamos a hablar un poco hoy? Vamos a hablar un poco en forma general de algunos conceptos básicos que tienen que ver con los hechos contables, los hechos financieros, los asientos contables y la cuenta contable. También vamos a hablar de forma genérica de los libros de contabilidad, los estados de resultados. También vamos a hablar un poco de los inventarios, las amortizaciones y los impuestos fundamentales. Eso un poco es el alcance de esta charla, ¿sí? Siguiente, Rubén. Bien. Entonces, hay que entender de que la contabilidad en sí es un sistema que brinda soporte a la gestión empresarial. Por lo tanto, todo lo que la contabilidad genera es información para la toma de decisión. Si no existe, por decirlo de una manera, un sistema ordenado, estructurado, difícilmente se pueda tener el resultado que se espera de la contabilidad. Entonces, para eso la contabilidad eh, fundamentalmente necesita gestionar algunos procesos. En primer lugar, tiene que haber tiene que existir un hecho contable, un hecho financiero. Y hablamos de un hecho financiero cuando se produce una obligación, cuando yo firmo un pagaré se produce una obligación, cuando yo asumo un préstamo se produce una obligación, cuando yo adquiero una mercadería a crédito se produce una obligación, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de eventos o actividades son las actividades propias que deben ingresar en el sistema de contabilidad. Por ejemplo, si yo le presto la camioneta de la empresa al vecino y le presto y le cedo sin ningún tipo de compromiso, más allá de que me devuelva en el tiempo que me pidió, o que le lleve y le traiga nuevamente a donde me pidió, eso, por ejemplo, no entra dentro de lo que es el circuito contable, salvo que yo le haya dicho por hacer esa gauchada, sí te voy a cobrar al menos el combustible. Entonces ahí sí entra dentro del circuito. Entonces, lo que se busca ahí es justamente entender que dentro del sistema contable, primero hay que clasificar, analizar, posteriormente se hace un resumen de toda la documentación que se tiene, se hace el registro, ¿verdad? Y de esta manera se va teniendo una información contable para que se pueda hacer la evaluación de la información posterior. Siguiente, por favor. No. ¿Para qué sirve? Como bien decía, uno de los elementos o uno de los por qué, para qué, es la toma de decisiones. Entonces, en el día a día del empresario, constantemente debe tomar decisiones. Las decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas. Y depende muchísimo de la calidad de la información. Entonces, en la medida que el sistema contable genere información de calidad oportuna, ¿verdad? Transparente, sencilla, entendible, entonces es más fácil que el empresario tome buenas decisiones. Eso no garantiza que todo el tiempo lo va a tomar, sin embargo, mitiga o disminuye el margen de error. ¿Sí? También sirve para medir y analizar el patrimonio de las empresas. Muchas veces las empresas
por X o B motivo necesitan saber cuánto cuesta. Por ejemplo, si estás en condiciones de vender tu empresa, entonces vos necesitas tener claridad cuánto sale tu empresa, eso es cuánto tenés de activo, cuánto es lo que debes, y la diferencia entonces es el valor real de la empresa. También, evidentemente, te sirve para saber cómo está la situación de tu empresa y tenemos también que saber cómo nos proyectamos a futuro. Muchas veces las empresas quieren crecer. Sin embargo, si no tienen una proyección, si no conocen su mercado, si no conocen la demanda, si no conocen, por decirlo de una manera, cómo está contablemente en el sentido si tiene mucha deuda o no, si está vendiendo lo suficiente o no, si logra el punto de equilibrio o no, cuánto necesita vender al menos para empatar, como se dice, o cuánto, a partir de cuánto va a ganar realmente. Entonces ahí es donde se produce también uno de los resultados que es la proyección. Y también sirve para los interesados. Por ejemplo, si yo necesito capitalizar mi empresa, necesariamente debo recurrir a una fuente externa. Una fuente externa es, por ejemplo, un banco, una financiera, una casa de ahorro, una casa de crédito, la cooperativa. ¿Ya? Entonces, esas organizaciones que normalmente pueden dar financiamiento necesariamente requieren saber cuál es la situación patrimonial de la empresa. Entonces, en ese sentido, nosotros como emprendedores, como empresarios, necesitamos tener muy bien estructurado eso. ¿Sí? También todo esto sirve para hacer una buena gestión del control de los activos y de los pasivos también, porque mientras el producto que normalmente emite el sistema se basa fundamentalmente en el estado financiero. Esto, evidentemente, son eh, información que produce un sistema contable a través de la gestión de un profesional del área. Lo que se busca es que toda empresa necesariamente que va produciendo un volumen de información necesaria cuente con un profesional que le garantice justamente tener un estado financiero en regla. Si un emprendedor a lo mejor no tiene un nivel de emprendimiento más importante, probablemente con un informe de ingresos y egresos ya está resolviendo el problema, ¿verdad? Parece que hay un problema de audio, no sé si es un general, o es la luz que están reportando. No sé cómo escuchas vos. Yo te escucho bien, o sea, te escucho con algunos cortes, profe. No sé si querés volver a reiniciar tu micrófono, cortar y habilitar de vuelta. Sí, adelante, profe, adelante, profe, adelante. Hola. Sí, adelante, profe, adelante. Bueno. Entonces, el balance general básicamente lo que da es la fotografía del patrimonio de la empresa. ¿Sí? Ahí podemos saber cuánto es lo que la empresa básicamente tiene en su poder, de lo que forma parte de las mercaderías, lo que tiene en bienes. No tienen cámara prendida, puede ver si tienen cámara prendida. ¿Sí? Estoy verificando, profe, por si acaso. Entonces quería pedirle por si algunos tienen cámara prendida para poder apagar las cámaras para tener mejor señal, por favor. Voy a pedirle, por favor, que apaguen las cámaras y luego cuando el profe nos da la palabra podamos habilitar las cámaras y micrófonos. Podemos seguir, profesor, disculpe. Sin problema. Bien. ¿Puedes pasar un poco a la siguiente línea, por favor?
Ya. Entonces, recapitulando, entonces, si puedes pasar al anterior otra vez, por favor. Vamos a detalladamente explicar un poco eso. Bueno, el balance general, el estado de resultado. El estado de resultado es donde se mide exactamente las ventas total menos los costos de esas ventas y ahí nos da la utilidad bruta, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito saber cuánto gané, primero yo necesito tener un registro contable, un registro genérico de todas las ventas que hice. Se espera de un negocio formalizado que esas ventas sean mediante una factura. Entonces, esa factura es lo que se debe de registrar dentro del libro diario, ¿sí? Al finalizar el mes, yo también tuve que haber registrado cuánto me costó producir o adquirir esa mercadería. Por ejemplo, si yo compré un televisor para vender, me salió 100.000 guaraníes o 1.000.000 de guaraníes y lo vendí por 500.000, entonces, sin contar el IVA, evidentemente tengo una ganancia de 500.000 guaraníes. Ese monto es lo que en el estado de resultados se debe visualizar. Se hace como que un resumen de toda esa información para que el empresario pueda saber cuánto es lo que está ganando mensualmente. Y de eso se tiene que descontar los gastos administrativos, los gastos financieros y otros tipos de gastos operativos que tal vez puedan existir. Tenemos el estado de cambios de patrimonio, que es básicamente donde se ve de dónde salen los fondos activos y a dónde se trasladan esos fondos, se convierte en otro tipo de activo, ¿no? Y finalmente el estado de flujo efectivo es un documento que nos sirve para ver justamente cómo tenemos la disponibilidad de los recursos dentro de la organización. Nos permite saber esto justamente cómo vamos a afrontar a las obligaciones que tenemos en el corto plazo, ¿sí? Bueno, voy a apagar esta cámara. Si puede pasar la siguiente figura. Bien. Esta parte de usuarios de la información contable que haremos también, de lo que quiénes son los que utilizan, para que lo utilizan, y ahí es donde se determina un poco quiénes son los usuarios internos y los externos. En la medida que una organización es más compleja, entonces ese grado de complejidad hace justamente que existan más usuarios y con niveles de exigencias diferentes. Entonces, en la medida que la empresa es compleja, el grado de complejidad de la información también es complejo. Siguiente, bien. Cuentas contables, básicamente es lo que nosotros siempre decimos en contabilidad, que es el lenguaje de la contabilidad. Y aquí normalmente esto es lo que nos permite establecer un nombre común para las actividades diversas que se producen dentro de la organización. Entonces, una cuenta contable, por ejemplo, una cuenta mercadológica, que engloba todos los bienes que se venden dentro de la empresa. Yo puedo tener tal vez una heladera, puedo tener algún un congelador, aire acondicionado, televisores, equipos de sonido, etcétera, que me dedico a vender. Sin embargo, yo no voy a estar diciendo en el estado de resultados o en el balance, no voy a estar poniendo todos esos nombres, sino que directamente incluyo dentro de la cuenta genérica que se llama mercado. Y de esa manera entonces se va haciendo un lenguaje común de todos los hechos contables que se producen dentro de la organización y eso se traduce dentro de la cuenta mercadológica. Entonces, la cuenta es el elemento común que sirve para evidenciar justamente cuáles son los diversos activos, pasivos y resultados que se producen dentro de la organización y nos permiten tener una lectura más clara de todo lo que ocurre dentro de la empresa.
Siguiente, Rubén. Una cuenta contable se puede dividir básicamente en tres Hola, rubros profe. principales que son del activo. Profe, no se entiende ¿Sí? bien, no está saliendo bien el sonido. Y ya. Bueno, voy a procurar donde sea el internet. Si de repente, profe, puede buscar un lugar donde tengas mejor señal. Yo pensé que yo nomás le estaba escuchando entrecortado, pero vamos a buscar la manera de mejorar la señal para que llegue la mejor información posible a los participantes. Dame un segundo. Vamos a procurar. Sí, sí, claro, profe, claro, claro, te aguardamos. Si les sirve de sugerencia, puede ingresar con un otro usuario, por ejemplo, desde su celular, y entonces va a compartir los datos. En uno solamente la presentación y en otro solo el audio. Sí, gracias por tu aporte. Ahí el profe ya habrá escuchado, ¿no? Entonces vamos a ver de mejorar la señal. Gracias por tu aporte. Profe, un audio de Juana Cabrera, disculpame. Juana Cabrera parece activado todo el tiempo y eso parece que interfiere también. Claro, eso. Voy a fijarme acá con la profesora Blanca. Sí, voy a fijarme. No tal Cabrera. Vemos. Gracias. Les pido paciencia más a todos mientras el profesor mejora la señal y ya retomamos en segunditos, de tal manera que nos llegue una buena información, una buena señal. Se puede ver también al cambio climático que está sucediendo ahora mismo. Hay mucho viento, puede ser también eso que haga interferencia con la comunicación. Sí, creémoslo, eso porque acá en zona Villamorra, al ministerio, hay unos fuertes vientos, entonces vamos a culparle a ellos también. Pero estoy seguro en segundito ya el profe se une de vuelta y vamos a tener una mejor presentación. Con paciencia, por favor, y entiendan, disculpas al caso. Quiero comentarle nada más también que esta webinar de la tarde de hoy queda grabado en la plataforma en YouTube de mi pymes, como así también el link vamos a compartir en el PCD, en el curso de módulo de hoy. Vamos a tener también habilitado. Entonces, los que hoy no pudieron participar o los que participan y quieren ver de vuelta, pueden hacerlo de manera asincrónica. O sea, más tarde, mañana 24/7 está habilitada esta grabación. De hecho, esta presentación del profesor dice material de apoyo a la webinar, que es lo que les mostré, ya está en la plataforma. Está bien, gracias. Ok. Es, Hola, Aprovechando la Rubén, no sé si se escucha. profe, perfecto, creo que te escuchamos perfecto. Sí, A estoy ver, nomás buscando un mejor lugar por si haya ruido de vehículo, porque estoy yendo a otro lugar donde se pueda escuchar mejor. Bueno, ahora te escuchamos entonces, perfecto, profe. fantástico. Bueno, siguiendo un poco el concepto de la cuenta contable, como les había dicho, la cuenta contable lo que busca es básicamente establecer un lenguaje común que nos permita hacer una lectura de la situación de la empresa.
Entonces, estas cuentas se dividen en básicamente 5 grandes grupos. El primer grupo son las cuentas del activo, el segundo grupo las cuentas del pasivo, el tercero del patrimonio neto y posteriormente tenemos las cuentas de ingreso y de egreso. Acá en esta primera filmina tenemos las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Puedes pasar la siguiente filmina, por favor? Dentro del activo tenemos todo lo que tiene que ver, dos tipos de bienes básicamente, los tangibles y los intangibles. Los activos tangibles son todos aquellos que se pueden ver y tocar. Los intangibles son los que no. Entonces vamos a detenernos un poco a hablar de los intangibles, que son, por ejemplo, los seguros. Todo lo que yo pago de seguro, eso es un intangible. Los alquileres, incluso los alquileres pagados por anticipado, así como los seguros, también son intangibles. Las marcas, las licencias, etcétera, son todos activos intangibles que yo debo registrar siempre y cuando eso se haya pagado por anticipado, ¿verdad? En el caso del seguro. Ahora, en el caso de las licencias o de las patentes, etcétera, esos, vamos a decirle que esos pagos que muchas veces se realizan, ya sea al abogado que se encarga de sacar la patente o ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso forma parte del activo. ¿Se entiende eso? Bueno, Sí. ¿y puedes pasar a la siguiente? El pasivo. El pasivo, vamos a decirle que es, básicamente hablando mal y rápido, lo que yo le estoy debiendo a otras personas. Entonces puede ser, dentro de estas personas puede estar el Estado mismo, pueden estar mis proveedores, bancos, etcétera, ¿verdad? Que es en donde normalmente el usuario de la información contable se va a buscar, a mirar, ¿verdad? A quién realmente vos le estás debiendo, cuánto estás debiendo, ¿verdad? ¿En qué tiempo vas a pagar? Eso es la composición del pasivo. ¿Por qué se ve eso? Y porque yo si es que voy a prestarte dinero, por ejemplo, ¿verdad? Para tu capital de trabajo o te voy a dar crédito, lo primero que voy a querer saber es si vos me vas a poder pagar. Entonces, si tu pasivo es más grande que tu activo, evidentemente no estás teniendo un buen desempeño en cuanto a la gestión del pago. Entonces, realmente cuando el que te va a prestar dinero ve eso, no tiene la garantía suficiente para prestarte. O si te presta una tasa de interés altísima porque es lo único que le garantiza de que no va a perder tanto. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas veces el que está leyendo la información contable busca las cuentas del pasivo y hace un cruzamiento con respecto a las cuentas del activo. Siguiente. Y el patrimonio es lo que de verdad la empresa es dueña. Por ejemplo, el patrimonio es la diferencia del activo menos el pasivo. Entonces, si yo tengo un activo alto, tengo un pasivo bajo, quiere decir que yo soy dueño de la mayor parte de mi activo. Si yo tengo un activo que es igual al pasivo, quiere decir de que yo no soy propietario de nada. Y si mi pasivo es superior a mi activo, quiere decir que yo no tengo absolutamente nada más allá de tener deudas. Entonces, de esa manera es como que se va haciendo el análisis a partir de que las cuentas van en el lugar que corresponde dentro de la masa patrimonial que se está analizando. Siguiente, Rubén. Después tenemos las cuentas de resultados o transitorias, que como bien había explicado hace rato, las cuentas de ingreso tienen que ver con todo lo que vamos a decirle que es la venta de mis bienes, venta de servicios o algún otro tipo de ingreso que yo pueda llegar a tener, ¿verdad? Porque yo puedo tener el resultado, o sea, el giro normal de mi emprendimiento es venta de mercaderías, pero
Si eventualmente yo vendo un activo de la organización, llámese un vehículo, llámese un mueble, entonces ese es otro tipo de activo no corriente, pero de todas maneras en la venta debe ingresarse también como un ingreso. El gasto es lo que me cuesta producir ese activo que voy a vender o lo que necesito para que mi empresa funcione. Todo esto depende muchísimo de la naturaleza de la empresa que yo estoy administrando o gestionando, ¿sí? No en todos los casos vamos a decirle que se, se entiende de la misma manera. Es por eso que normalmente existen otras herramientas que dan soporte, que es, por ejemplo, el plan de cuentas en donde están detalladas todas las cuentas que se utilizan dentro del sistema contable y también el manual de cuentas que te dice dónde usar, cómo usar, cuándo se debita, cuándo se acredita y cuál es el crédito. El emprendedor necesita saber leer por lo menos estas situaciones básicas que se van dando dentro del estado de resultados, porque es lo que le va a permitir tomar buenas decisiones y saber que el informe que le da el contador, cómo leer también, ¿sí? Siguiente, Rubén. Bien, los inventarios. Los inventarios, básicamente, es súper importante tener claridad en el registro de las mercaderías cuando entran dentro de la empresa, tener bien detallado a esas mercaderías cuando entran y cuando salen. Porque si yo no llevo un control adecuado del inventario, entonces realmente no estoy gestionando bien también la empresa. ¿Por qué? Porque si vos no tenés actualizado tu inventario, nunca vas a saber cuánto es realmente tu patrimonio. Y esto tiene que ver también con una cuestión de orden dentro de la organización. Entonces, muchas veces también el que te va a prestar dinero o el que te va a dar crédito, mercadería a crédito, se fija también en la composición de tu inventario. Y si es más suspicaz, agarra y te pide, llévame un poco, quiero ver tu almacén, tu bodega, tu depósito, vamos a ver un poco qué tenés o si tenés espacio para traer la mercadería que yo te quiero traer, te puede decir. Entonces se va y vos le llevas y hace un comparativo y ve, a lo mejor tenés una cantidad de mercaderías, pero eso en tu estado de resultados no se ve. Entonces eso también es una llamada de atención, es una alerta para aquella persona que está haciendo una revisión de tu negocio, ¿verdad? Entonces, esto un poco es algo sumamente sencillo, pero importante de hacer que muchas veces no se tiene, ¿verdad? Y hay veces, por ejemplo, también de que si vos no haces un trabajo de verificar entre lo que físicamente tenés y lo que está dentro de tus libros contables, entonces se puede dar la situación de que tenga un montón de mercadería obsoleta que ya no sirve para nada, pero eso sigue estando en tu balance y realmente no tiene valor. Entonces hay un error también en tu estado financiero. Siguiente. Bueno, ahora veamos un poco algunos temas de orden súper práctico, que tiene que ver también con una cuestión de formalización y tiene que ver con una cuestión tributaria. ¿Por qué? Porque el comprobante contable, como lo que estamos viendo en este caso en la pantalla, es una factura, ¿verdad? Es el documento primario que sirve para registrar un hecho contable. Entonces, este documento necesariamente tiene que reunir eh, ciertos datos que hacen que ese comprobante sea consistente o no. Por ejemplo, como está señalado ahí, un comprobante tiene los campos que se ven ahí arriba, el membrete, en donde se pone el nombre de la empresa, a qué rubro se dedica, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de que el rubro al que se dedique esa empresa sea realmente la factura que te está emitiendo. Porque o si no, contablemente también esa factura se puede llegar a invalidar, ¿verdad? Después, los otros datos hay que tener también claridad con el timbrado vigente. Porque si ustedes se miran ahí, entonces tenemos una fecha de vigencia, dice, ¿verdad? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Si
la fecha de emisión de la factura es posterior a la fecha de vencimiento del timbrado, entonces esa factura se invalida. Entonces, al invalidarse la factura, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no te reconoce como un egreso eso y no es deducible. Entonces puede llegar a constituir una falta en contra de la administración tributaria. También hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir la factura, hacer el análisis de consistencia, ¿verdad? En el sentido de que hay que validar que el precio unitario multiplique por la cantidad de mercaderías adquiridas y ver que ese monto se reproduzca en la columna que corresponde, ya sea en las exentas, en la columna del 5% o del 10%. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace a mano, las personas tienden a cometer errores y esos errores muchas veces pueden invalidar también nuestra factura, ¿verdad? Y finalmente ver que la letra coincida con el monto y que el IVA también esté bien separado. Yo sé que muchas veces en el apuro, ¿verdad? No nos ponemos a controlar esas cosas, pero el problema se da después a la hora de que nosotros queramos hacer nuestra contabilidad y si este documento no está bien, entonces puede que no sea un documento que me sirva para deducir de mi impuesto. Siguiente. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo calcular el IVA, ¿sí? Muchas veces en el apuro, como les digo, no se revisa eso, pero es muy importante que ustedes puedan hacer el cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número redondo, ¿verdad? Entonces se divide entre 11, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, este caso es un caso de un sueldo, ¿verdad? Entonces, si el decimal es 5 o superior después de la coma, entonces se redondea para arriba. Y si es para abajo, entonces vamos a decirle que queda para ahí, ¿sí? Entonces, si es, por decir, punto 36, entonces queda en el 3, ¿sí? No se redondea para arriba. Siguiente. Bien. Ahora vamos a hablar de uno de los impuestos más tradicionales, más típicos y al que la mayoría estamos obligados a contribuir, ¿sí? Ya sea como consumidores o tal vez también como emprendedores, ¿verdad? Porque de acuerdo al grado de formalización también y en base a qué grado o nivel de contribuyente estás inscrito, sos o no sujeto de retención, ¿verdad? O en este caso, de emitir un comprobante con IVA o no. Sin embargo, normalmente cuando compramos una mercadería, esa mercadería ya viene con el IVA. Entonces, en general, nosotros tenemos dos tipos de IVA, el IVA crédito, que es cuando se produce una compra, y el IVA débito, que es cuando se produce una venta, ¿verdad? Entonces, para determinar el precio de costo, yo tengo que sacar el IVA. Por ejemplo, si yo me voy a comprar un televisor para volver a vender, y ese televisor yo pago 2.200.000. ¿Verdad? Yo directamente digo, bueno, hago un cálculo rápido y 200.000 guaraníes es el IVA. Entonces, ¿cuánto me sale realmente? ¿Cuánto es el costo de esa televisión? ¿2.200.000 o 2 millones? A ver, ¿quién me puede dar una mano? Vuelvo a repetir. A ver, alguien que me ayude con la respuesta. Puedes repetir, profe, acá vamos a estar atentos con la doctora Blanca. Bueno, la pregunta es la siguiente. Sí, sí. Yo compro una mercadería, por ejemplo, una televisión para volver a vender, y esa mercadería me emiten una factura por 2.200.000 y yo quiero saber el costo real de esa mercadería. Yo tengo que decir, bueno, 2.200.000 es la factura y veo que 200.000 guaraníes es el IVA.
Entonces, el costo real de ese televisor para volver a vender es 2.200.000 o es 2 millones. 2 millones. 2 millones. 2 millones. Excelente. El Entonces, costo se real entendió, sería ¿no? 2 millones. Así mismo, el IVA nunca se puede tomar como parte del costo de la mercadería. ¿Ok? Entonces ahí, ese 200.000 que yo estoy comprando, vamos a decirle que va a ser el crédito fiscal. Y cuando yo venda esa mercadería por más dinero, por decirle 2.750.000 con IVA incluido, 250.000 guaraníes va a ser mi IVA débito, ¿verdad? Entonces, yo hago el cálculo, 250.000 de IVA débito menos 200.000 de IVA crédito, ¿cuánto es el IVA a pagar en este caso? 200. Vuelvo a plantear el caso. Yo compré al comprar la mercadería, yo registré un IVA de 200.000 guaraníes como crédito, ¿sí? Cuando vendí la mercadería, registré 250.000 como débito. Si yo tengo que pagar el IVA al fisco, ¿cuánto sería el IVA que le tengo que pagar al fisco? 250. 50.000. Es 50.000. 50.000. Bueno, ¿Por qué? Porque si yo compré y el IVA al comprar es 200.000 y al vender el IVA es 250, entonces lo que se hace es una resta entre el IVA débito y el IVA crédito. Entonces la diferencia nomás es lo que se paga. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, Bueno, profe, se este es un entiende. tema súper importante porque muchas veces ahí lo que hay confusión, ¿verdad? Porque la gente cree que el IVA está saliendo de tu bolsillo y realmente el IVA no sale de tu bolsillo, el IVA sale del bolsillo del que está comprando. ¿Entiendes? Bueno, siguiente filmina. Acá tenemos una agenda, un calendario perpetuo en donde nosotros podemos ver ahí cuándo son las fechas de vencimiento de acuerdo a la terminación del RUC. La terminación del RUC no es el guión tanto, sino que la terminación del RUC es, por ejemplo, tu número de cédula. Vamos a suponer, en mi caso particular, mi número de cédula es 1.814.789. Entonces mi cédula termina en 9 y el día que yo tengo que presentar mi declaración jurada es el día 25. Pasado ese día 25, si yo no presenté, yo ya tengo que pagar multa. ¿Se entiende? Entonces, ese es un tema que normalmente el comerciante debe tener en cuenta, ¿sí? La recomendación, por ejemplo, es si vos tenés que ir teniendo, ya vamos a decirle que un calendario, una agenda electrónica, ya sea en tu teléfono o en tu correo electrónico en algún lugar, que te avise por lo menos 3 o 4 días antes cuándo es el vencimiento de tu impuesto. Y que en función a eso vos puedas ver ya el dinero que necesitas para pagar tus impuestos. Y eso es algo que normalmente, justamente entre ese IVA débito y IVA crédito, es donde el emprendedor tiene que ir teniendo guardado fuera de la caja normal. Entonces, yo todos los días tengo que saber más o menos cuánto vendí y cuánto me costó, ¿verdad? Y en función a eso ya voy sacando, apartando en una cartuchera fuera de mi caja normal, ¿verdad? El monto del IVA, porque o si no, ahí lo que se produce el problema después. Y eso genera incluso hasta sobrecosto para la empresa, porque si vos no estás al día en tus obligaciones tributarias, el banco no te va a querer prestar el dinero y vas a tener que ir a prestar de un usurero a lo mejor. Y en vez de que el banco te cobre 2% mensual, el usurero te va a cobrar 5% mensual. Entonces ahí ya hay una diferencia grande, ¿verdad? ¿Se entiende? Siguiente, Rubén. Bueno, y hablemos un poco así, a modo muy general, sobre el impuesto a la renta.
El impuesto a la renta, vamos a decirle que grava todas las utilidades que provienen de fuentes paraguayas, ya sea de comercio, de la industria o la prestación de servicio, siempre y cuando no sean de carácter personal. Entonces, si vos sos contribuyente de impuesto a la renta, vos básicamente sos o una empresa unipersonal o una sociedad. Y esto depende mucho también del momento en el cual se haga el análisis del tipo de empresa para saber si el emprendedor es contribuyente de cuáles todos tipos de impuestos a la renta que hoy día el sistema tributario paraguayo estipula, ¿verdad? Entonces, para establecer la renta, normalmente lo que se hace es una diferencia entre todo lo que entró y lo que costó la operativa de la empresa, ¿sí? Entonces, sobre eso es lo que yo tengo, lo que se le llama la renta neta imponible. Sobre eso yo aplico el 10%, que es lo equivalente al impuesto a la renta, y eso es lo que tengo que pagar. La ventaja es que hay muchas cosas que son deducibles del impuesto a la renta. Entonces, es por eso que hay que tener factura de todo lo que se compra en la empresa. Porque si no, después, a final de año, es un problema cuando tengo que pagar impuestos y no tengo suficientes documentos para respaldar justamente eso. Siguiente, Rubén. Bueno, aquí les dejo también mi otro correo electrónico. Yo ya les escribí hace rato en el chat por si quieren hacer algunas consultas, preguntas que quieran enviarme un correo, pedir alguna sugerencia, hacer algún tipo de planteamiento, lo que fuere, ¿verdad? Que lo quieran hacer después. Siempre van a recibir una respuesta tal vez no tan inmediata, pero sí vamos a buscar la forma siempre de colaborar con los emprendedores para dar una respuesta. Y ahora, si es que hay algún tipo de preguntas, consultas que podamos hacer, aclaraciones, queda el micrófono abierto, Rubén. Claro, es importante un poco aprovechar le digo a los participantes esta oportunidad que tenemos con el profesor, porque son temas muy importantes que de repente en la consultoría yo sé que tiene un costo, entonces este es el momento que, como dicen, hablen ahora y consulten sin ningún problema, pueden habilitar su cámara, su micrófono, levantar la manito, le cedemos la palabra sin ningún problema. Así que adelante por favor y aprovechen esta brillante oportunidad de tener a un excelente profesional del área, que es el profesor Guillermo López. Si hay alguna consulta, entonces adelante, pueden habilitar su micrófono y cámara sin ningún problema. Señora Rosa Peña, ¿cómo está? Buenas tardes, adelante por favor con su consulta. Sí, buenas tardes. Hola, doña Rosa. ¿Qué tal? Justamente escribí en el chat y por si es que no se leía todavía, entonces por eso estoy entrando. Justamente este tema es el problema que tenemos con las mujeres emprendedoras que están, por ejemplo, trabajando en los territorios sociales. Ellas tienen sus emprendimientos de trabajos en cuero. Está hermoso, maravilloso todo su trabajo, pero no tienen su factura, no tienen ellos ese, para mí es un recurso muy importante. ¿Por qué? Porque a ellos mismos van a poder recibir ayuda, ¿verdad? Y va a ser más fácil para ellos también. Y esa parte, justamente mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudarle a estas mujeres que están organizadas en comités? Ellos tienen sus comités, por ejemplo. ¿Y cómo podemos llegar hasta ellas para poder ayudarle? Para mí es ayudarle a ellas, porque ellas no pueden participar en estos talleres, por ejemplo, a través del webinar, porque no tienen ellos las herramientas tecnológicas para poder participar así en estas cosas, ¿verdad? Y
Mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ellas para poder justamente orientarles a esto? Bueno, yo te digo, nosotros, como bien explicó hace rato Rubén, soy de la Universidad Unida y si ustedes me escriben un correo electrónico podemos encaminar eso desde un proyecto social que también podemos desarrollar algún tipo de actividad con los alumnos de contabilidad para que se les pueda dar justamente esa ayuda, ¿verdad? De lo que es la extensión universitaria, ¿verdad? Entonces, es totalmente entendible y yo creo que es una de las responsabilidades sociales que siempre buscamos cumplir también desde la academia y necesitamos hacer ese tipo de contacto, doña Rosa. Así que ahí Excelente está la idea. mi correo y bueno, espero que me puedan escribir, ¿sí? Sí, yo registré justamente, ya le saqué luego fotos de la pantalla, ¿verdad? Para poder registrar ese correo porque me parece sumamente interesante. Ellas siempre están pidiendo, acá en Limpio tenemos, por ejemplo, hay 5 comités de mujeres emprendedoras en 5 barrios diferentes, ¿verdad? Y sería muy importante y yo sé que ellas van a estar abiertas a que se les explique esto y después tener todo bien regularizado, sus documentaciones, porque ellas mismas van a ser beneficiadas y aparte va a tener más éxito también con sus emprendimientos ellas mismas. Totalmente. Quería contar nada más, profe, ¿verdad? Que por qué es importante la formalización de las MIPYMES hoy en día. Esto se llevó bien a cabo, se llevó bien, se tuvo en cuenta de que con el tema de la pandemia, muchas MIPYMES de repente solicitaron algún tipo de apoyo del Estado, ya sea a través de mi Banco Nacional de Fomento o a través del crédito de agrícola de habilitación. Pero ¿qué pasó? Se encontraron con una pared gigantesca, de repente que no contaban con un respaldo jurídico, no contaban con facturas, no contaban de repente con un historial bancario, con una cuenta. Entonces ahí encontraron una gran barrera que con el tema de COVID se fueron formalizando. Entonces, como lo decía la señora, es importante que vean la factura, que se formalicen de tal manera que puedan tener un respaldo en el momento de tener ayuda, no solamente económica, pero así también de capacitaciones. Entonces, están todas vinculadas en el mundo, en lo que es todo lo que es el mundo de la MIPYME y el emprendedurismo. Por eso entonces les insto a que hagan el sacrificio, es importante formalizarse con las facturas, con todo lo que ello conlleva. Lleva un poco de tiempo, pero es importantísimo. El señor, a ver quién tenía la mano levantada, creo que bajaron la mano. Bueno, entonces alguna otra consultita de repente que hubiere, por favor adelante. Luján Ferreira, por favor adelante sin ningún problema. Sí, hola, yo tengo una consulta. Estoy empezando recién en este módulo que sería el 6, si no me equivoco, como leí en la plataforma. Y no estuve presente en los otros porque recientemente nomás vi sobre las capacitaciones, pero me interesaría también ver los otros módulos y no sé cómo podría acceder a los otros módulos para que yo pueda saber más sobre el tema, ¿verdad? Perfecto, te respondo. En cada semestre se habilitan 6 a 7 módulos en cada semestre. Este es el segundo semestre por el cual quedan 2 módulos más nomás. Te insto a que te inscribas también, ¿verdad? Así como te inscribiste a este, para participar en los 2 siguientes y en el próximo semestre podrías recuperar todos los módulos que no pudiste hacer en este semestre. Entonces, nosotros continuamos el 9 de noviembre con gestión financiera y un último módulo y ya termina este semestre, pero podés de vuelta inscribirte para el próximo semestre y recuperar los módulos que no pudiste completar este año. Ah, bueno, está bien entonces. Gracias. No, por favor, a vos, Luján. No sé si hay otra consultita con relación al tema del profesor, lo que es contabilidad básica. A ver, Luján ya consultó. Bueno, de esta manera entonces yo creo que fue importantísimo compartir. Ahí está José Zamudio, por favor, adelante. Buenas, Tiene ¿qué la mano tal? levantada. Adelante. Tengo una pregunta con el profesor. Quisiera saber de qué beneficia la parte de exenta.
en la parte de factura. José, ¿me podés volver a formular tu pregunta? No entendí muy bien. Sí, quisiera saber qué beneficio, por ejemplo, o de qué se puede utilizar la parte de exenta que está en la factura. ¿Dónde está el 5%, el 10%? Bueno, Sirve. la mercadería exenta es aquella que no paga impuestos. ¿Está bien? Entonces, cada vez hay menos tipo, o sea, en general, por ejemplo, los combustibles no pagan impuestos. Están en mercadería en la columna de exenta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso sirve para hacer un descuento del impuesto a la renta, para todo lo que son impuestos, ya sea de carácter personal o no personal, de impuesto a la renta. Entonces, 100% se deduce. Por ejemplo, si yo cargo combustible y soy contribuyente de impuesto a la renta personal, esa factura de cargo de combustible sirve para que yo pueda deducir del monto total de mi impuesto. ¿Se entiende? Entiendo. Perfecto, profesor. Perfecto, entonces creo que fue respondida la consulta de José. A ver, ya son las 4:10, súper rápido se nos fue la tarde, pero estuvo muy interesante la presentación del profesor Guillermo López. Una vez más agradezco su predisposición para con nosotros, profesor. Sé que está en la universidad, por eso de repente hay un poco de ruido ahí entre los alumnos y buscando salas y salas. De repente es difícil encontrar una sala vacía en la universidad, pero quería agradecerte la predisposición una vez más a la doctora Blanca Romero, la directora de desarrollo empresarial. A todos ustedes también les insto a que se sigan capacitándose y no solamente participen de la webinar, sino entren también en el PCD Arandurenda y desarrollen los temas de tal manera que puedan practicarlos de vuelta en sus MIPYMES o en sus emprendimientos o idea de negocio tal vez. Entonces, de esta manera vamos culminando la tarde de hoy. Nos encontramos el 9 de noviembre ya con el tema de gestión de finanzas, un tema muy importante también para desarrollar en nuestras MIPYMES. Entonces, de esta manera nos despedimos de todos ustedes, estamos en contacto permanente, nos despedimos del Ministerio de Industria y Comercio, de MIPYMES, y que tengan un buen resto de jornada. Gracias, profe, gracias chicos, gracias chicas, gracias señores, señoras, profe, doctora. Entonces, si quieren prender su camarita, prender tu camarita, prender tu camarita y yo voy a sacar una foto grupal de todo lo que estamos. Ahí está, pueden prender sus camaritas. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén Hasta bien. luego, chao, chao, nos vemos pronto, chao, 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 chao.